en la Universidad de Espera San un minuto Pablo. porque hubo un problemita, ¿eh? Ahí arranca de vuelta, ahí estamos grabando. Ahí va. Bueno, la sociología argentina es una sociología tardía en el continente latinoamericano, porque ya existían carreras de sociología desde los años 30 en la Universidad do Brasil, es decir, la actual Universidad Federal del Río de Janeiro, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Chile, en la Universidad Nacional de Colombia. Y la pregunta que me hice cuando hice el doctorado en sociología en la Universidad de San Pablo, que tuve como compañera de seminarios conjuntos, porque ella es doctora en economía, la que fue presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, amiga mía, compañera de estudios, nos preguntábamos cómo es posible que la Argentina, un país moderno, tenga un atraso en las carreras modernas en la universidad. Y esa fue la pregunta fundamental que me llevó a mí a hacer un trabajo de 5 años para poder desentrañar qué es lo que había pasado, por qué había llegado tarde y por qué razón la sociología y las carreras modernas habían llegado a la Universidad Argentina. Estamos en plena Guerra Fría, es decir, en los años 50, después de la caída de Perón, se va a crear la carrera de sociología en plena Guerra Fría, es decir, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el anticomunismo y el macartismo presente en todo momento. A pesar de todo esto, se confundía sociología con comunismo, sociología con judaísmo, sociología con masonería. Esas fueron las investigaciones que yo pude comprobar en los archivos y en las entrevistas que yo pude realizar en mi trabajo. Y con esto quiero decir que encontramos que en 1957, cuando se crea la carrera de sociología, es Gino Germani el que va a crear la carrera, pero tiene una mano derecha fundamental, olvidado, no reconocido, muy poco conocido por los estudiantes, lamentablemente, que se llama Jorge Gracianena. Jorge Gracianena era doctor en economía en aquellos años, en los años 50, por la Universidad de Buenos Aires, y sociólogo, y va a redactar la currícula de la carrera de sociología. Pero la carrera de sociología tenía muchas contras, porque la confundía con comunismo y la confundía con judaísmo. Entonces, la estrategia que hicieron fue la siguiente. El 13 de marzo de 1957, como se conmemora la creación de la carrera de sociología, también se debe conmemorar la creación de la carrera de ciencia de la educación, y aquí viene la novedad, de la carrera de psicología. Las tres carreras fueron creadas en el mismo día, a la misma hora, en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y la única forma de que podía entrar sociología era con estas dos carreras. Era una especie de, voy a dar una metáfora del sándwich. Arriba estaba ciencia de educación, abajo psicología y en el medio sociología. Psicología no tenía la importancia que tiene actualmente. La importancia era sociología. Psicología era una carrera muy poco valorizada, mientras que sociología no. Sociología era más, iba a las entrañas de la sociedad. Entonces, Jorge Graciarena, un sociólogo maravilloso, destacado, mano derecha de Germani, ayuda en todo y le indica a otro psicólogo que estaba en Estados Unidos para que lo ayude a hacer la currícula de la carrera de psicología. Y hacen las tres. Es la única forma que en el Consejo Superior pueda ser aprobado sociología. Y eso fue una estrategia excelente, extraordinaria, de Gino Germani, conjuntamente con profesores
de la Universidad de Buenos Aires, quiero destacar la figura señera de José Luis Romero, que lo apoyó en todo momento, no solamente cuando fue decano, interventor en 1955 en la Facultad de Filosofía y Letras, sino también cuando fue electo decano en 1965 en la en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, Jorge Graciarena es un hombre que se va a destacar porque va a crear, conjuntamente con Germani, la famosa antología de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, que sirvió para bibliografía fundamental para la introducción a la sociología en la nueva carrera creada en 1957 en la Universidad de Buenos Aires. Esa antología es una antología pionera en América Latina. Es una antología que compila todos los trabajos que se habían hecho en ese momento en Estados Unidos, porque era el único lugar donde se desarrollaba la sociología cercanamente a nosotros, porque la sociología francesa era una sociología muy atrasada y la sociología italiana también. Tengamos en cuenta que venían de la Segunda Guerra Mundial. Los sociólogos franceses habían creado la Universidad de San Pablo, poca gente sabe, como Lévi-Strauss, por ejemplo, que se va a San Pablo porque era judío, y Francia era un país que estaba muy atrasado con la sociología. Y la sociología americana era lo único que había. Y la antología surge justamente por eso. Y el otro libro fundamental de Jorge Graciarena se llama Poder y Clase Social en América Latina. Un libro señero, un libro fundamental, un libro pionero de las ciencias sociales de América Latina sobre las clases medias. Editado en 1959 por la editorial Paidós y tiene una vigencia extraordinaria. Yo recomiendo a los alumnos y a todos los colegas que lo vuelvan a leer a Graciarena, lean el capítulo de la clase media y se van a llevar una sorpresa. Lo que está pasando hoy en la Argentina con la clase media ya lo previó Jorge Graciarena. Premio Conex por galardón por ser uno de los sociólogos más importantes de la Argentina. En el año 66, cuando viene el golpe de Onganía, tiene que salir de la Argentina y se va a Bogotá y trabaja en la UNESCO. Después de la UNESCO se va a Chile y va a trabajar conjuntamente con Fernando Enrique Cardoso y Octavio Faleto, que van a escribir el libro famoso sobre el desarrollo de América Latina, y va a trabajar en la CEPAL hasta que se jubila en la CEPAL y nunca fue llamado a la Universidad de Buenos Aires para dar clases. Yo traté por todos los medios posibles, tanto desde Brasil como cuando llegué a la Argentina, de llevarlo a Graciarena a dar clases o por lo menos conferencias para que los alumnos lo conozcan, y no tuve la suerte de tener esta posibilidad de llevarlo a Graciarena. Premio Conex, reconocido internacionalmente por sus trabajos pioneros sobre la universidad latinoamericana, sobre el movimiento reformista de 1918, que creó la Universidad Democrática de América Latina, como dice Silvia Sigal en su libro fantástico sobre los años 60, juntamente con Oscar Terán, otro libro fundamental que recomiendo sobre los años 60, donde destacan la figura de Jorge Graciarena. Yo tuve el honor de ser alumno de Jorge Graciarena, no solamente alumno, sino que me tomó examen en Introducción a la Sociología, junto con Gino Germani y Hugo Calelo, y saqué 10. Esa noche no dormí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me tomaron los grandes de la sociología argentina: Gino Germani, Jorge Graciarena y Hugo Calelo. ¿Me está viendo? Sí, sí. No, vamos. Bueno, ahí con Jorge Graciarena perdimos uno de los grandes sociólogos de América Latina, no solamente reconocido en la Argentina,
sino reconocido en Brasil, reconocido en Chile, reconocido en Bogotá, reconocido en México, reconocido en todos los países fundamentales de la sociología latinoamericana. Otro que trabajó con Germani, que fue fundamental, es Torquato Di Tella. Torquato Di Tella, hijo de un gran industrial italiano que lleva su nombre, lleva el nombre del padre, que creó una fábrica fantástica, que llegó a producir automóviles, famoso por la heladera Di Tella, Siam, famosas heladeras Siam, que toda la clase media tenía en ese momento y la clase obrera también. Era ingeniero industrial porque el padre confiaba en él y no en Guido Di Tella, en Torquato Di Tella. Confiaba la continuación de la fábrica que se llamaba SIAM, Sociedad Industrial Argentina Americana, que llegó a producir automóviles que sirvieron de taxis, llegó a producir heladeras, llegó a producir toda una serie de industria pesada en Argentina, y esto todo fue destruido por el golpe de 1976 en Argentina. Torquato Di Tella llega a Germani después de hacer un máster en Columbia en 1957, porque no le interesaba la ingeniería, no quería trabajar con el padre. Es un problema, como cualquier problema que tiene padre e hijo. Y bueno, Torquato Di Tella llega como sociólogo y se incorpora a Germani y lo apoya en todo, mientras Gracia Arena trabaja sobre la sociología, la macrosociología, la sociología del desarrollo, la sociología del desarrollo económico, que nadie habla. Todos hablan mal en la Argentina. Hablan de crecimiento económico y no hablan de desarrollo económico. El desarrollo económico es otra cosa, es una cosa mucho más profunda, que viene desde la época de Perón, de los planes quinquenales. Eso es el desarrollo económico, no tiene nada que ver con el desarrollismo de Frondizi ni nada. El desarrollo económico es el desarrollo de la fuerza productiva, el desarrollo de una sociedad en todas las condiciones que tiene esa sociedad. Y la sociología del desarrollo tiene un pionero que es Jorge Gracia Arena, que va a trabajar con la macrosociología, mientras que Torquato Di Tella se complementa con Jorge Gracia Arena con la microsociología, y también va a crear una nueva dimensión de la sociología que se va a llamar sociología política. Y además es el creador de una famosa teoría que después lo plagiaron, lamentablemente, ya de muerto, que se llama la teoría del empate social. El empate social tiene que ver con Gramsci, cuando hay crisis hegemónica, cuando hay crisis de poder. Cuando Gramsci dice, crisis es cuando lo viejo no quiere morir y lo nuevo no puede nacer. En ese empate, de esa crisis, el desempate en Argentina lo hacían las Fuerzas Armadas. El empate social es el empate entre la burguesía y el proletariado. Porque tanto Germani como Gracia Arena y Torquato Di Tella, que aquí viene la novedad, eran marxistas. Solamente que Germani era un marxista decepcionado porque él tuvo un problema con Stalin, cuando Stalin firma el acuerdo con Hitler, y Germani es profundamente antifascista, viene del movimiento antifascista y estuvo preso por antifascista. Pero a pesar de todo esto, es un lector de Gramsci, Germani, y tanto Gracia Arena como Torquato Di Tella eran marxistas y eran del Partido Socialista Argentino,
que tenía una gran preponderancia en la carrera de sociología, junto con Santos Colabela, junto con Hugo Calelo, junto con otros sociólogos fundamentales que tuvo la carrera de sociología, sobre todo Juan Carlos Marín, el primer egresado de la carrera de sociología, que mi libro demuestra que era el mejor alumno que tuvo la carrera de sociología en sus primeros años de 1957, a tal punto que Kalman Silver, el fundador de la Fundación Ford, estoy hablando de la Fundación Ford, no de una fundación imperialista, una fundación que va a financiar profesores visitantes, porque no teníamos profesores en la carrera de sociología como sociólogos. Kalman Silver va a proponerle a Germani llevarlo a Juan Carlos Marín a Estados Unidos, una beca para hacer un doctorado en 1959. Imagínense ustedes en qué época estoy hablando yo, para que después vuelvan acá y puedan reproducir y puedan multiplicar la cantidad de egresados que pueda tener la carrera de sociología. Juan Carlos Marín lamentablemente no pudo hacer esto porque eligió, como dice Torcuato Di Tella, en lugar de elegir Estados Unidos, eligió Cuba. En esas cosas de la vida, nosotros, que yo fuimos parte de esa generación, yo era alumno de la carrera de sociología. Ellos eran mis profesores. Mi primer profesor de ciencia política fue Juan Carlos Marín. Y otro que quiero rendir homenaje acá es a Gerardo Andújar, que estuvo junto con Marín en la cátedra de ciencia política, que me tomó examen y saqué 10. Y me siento feliz porque yo tengo promedio 9.50. Y además de Juan Carlos Marín, que fue un gran sociólogo, que escribió libros fantásticos como Lucha de Calles, Lucha de Clases sobre el Cordobazo, escribió libros fantásticos sobre todas estas cosas, lo llamaban loco. Mi libro, tesis de doctorado, demuestra lo contrario. Y esto desmitificó todo lo que pasaba en la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y yo quiero rendir homenaje acá a un gran sociólogo que yo tuve el honor de ayudarlo a que se reciba, que se llamaba Daniel Open, primer detenido desaparecido, militante, consejero estudiantil, que descubrió que había en la carrera de sociología un profesor de apellido Menguín, que fue ministro de Cultura de la Alemania nazi en la época de Hitler y estaba ocultado en Buenos Aires y daba antropología. Cuando Daniel Open descubre todo esto con documentación en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, donde funcionaba la carrera de Sociología, él lo denunció y lo expulsaron de la universidad y tuvo problemas con el gobierno de la Argentina y fue expulsado de la Argentina. Y así, Daniel Open merece el nombre de una aula de la carrera de Sociología, porque no solamente fue un gran dirigente estudiantil, sino que contribuyó para desmitificar lo que pasaba en sociología en Argentina. Sobre todo lo que pasaba en la Universidad de Buenos Aires. Otro que yo quiero rendir homenaje acá es a Jorge Weinstein, que acaba de fallecer. Lamentablemente perdimos un gran profesor de la carrera de sociología en el posgrado, en el doctorado. Escribió un libro fantástico que lo recomiendo, que se llama Macri, la instalación de una dictadura mafiosa en la Argentina. No se equivocó en nada. Editado en 2017, falleció hace 6 meses
y yo tuve la suerte de conocer a estos grandes sociólogos argentinos, tanto a Daniel Open como a Jorge Weinstein, y también a otros grandes sociólogos como Santos Colabella, que fue un gran sociólogo argentino, un gran amigo, compañero de militancia del Partido Socialista Argentino, y también tuve la suerte de conocer a un gran historiador medievalista que se llamó José Luis Romero. José Luis Romero era el hombre más brillante que yo conocí en mi vida. José Luis Romero apoyó a Gino Germani en todo. Creó el Centro de Estudio de Historia Social y creó una especie de unidad entre el Centro de Historia junto con Sociología. Y él daba Historia Social General, duraba un año, la materia duraba un año. Estaban en esa cátedra nada menos que, además de José Luis Romero, estaba Tulio Alperín Dongui y Alberto J. Pla. Estoy hablando de gente, y ayudante de trabajo práctico, Ernesto Laclau. El Laclau, de origen catalán, y no Laclau, de origen francés. Estos eran los grandes que tuve yo la suerte de haber tenido unos años dorados de los años 60, que la sociología argentina tuvo brillantes profesores, además de tener la suerte de tenerlo a Torcuato Di Tella, que apoyó con todo su dinero y con toda su posibilidad y con todo su apoyo para que Germani consiga financiamiento tanto de la Fundación Ford como de otras fundaciones para traer profesores visitantes a la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién vino a la Argentina? Vino Alain Turén, vino Fernando Enrique Cardoso, vino Costa Pinto, nada menos que Costa Pinto, nada menos que Fernando Enrique Cardoso, nada menos que Alain Turén. Tuvimos esos profesores visitantes que fueron maravillosos, que después tuvieron problemas políticos, es harina de otro costal, eso es un problema de ellos. Pero nosotros tuvimos la suerte de conocer a estos profesores y de formarnos una sociología que era brillante. Lo que quería Germani era crear sociólogos profesionales que dar salida laboral. Esto que se llama hoy las encuestas que dicen tal y tal cosa, no es así. Germani nos enseñó que había que hacer una investigación de opinión electoral y usar como instrumento técnico la encuesta. La encuesta es un instrumento técnico de medición y nada más. Había que hacer toda una especie de muestreo y distintos tipos de muestras para poder llegar a tener un acercamiento a la realidad. Hay una diferencia muy grande entre un muestreo una encuesta y un censo. Y todos trabajamos en base al censo. En esa época hasta teníamos la carrera de sociología y el instituto de sociología. En el instituto hacíamos investigaciones. Entonces, ¿qué había? Había un trípode. Hacíamos docencia, investigación y extensión universitaria. Hacíamos docencia en la universidad, investigación en el instituto de sociología y extensión universitaria en la isla Maciel, donde estábamos todos trabajando para los oprimidos y los condenados de la tierra. Porque nosotros mirábamos para abajo, mirábamos para los pobres, para los oprimidos, para los condenados de la tierra, para aquellos que no tenían voz. Es como decía José Nun, otro gran sociólogo que tuve la suerte de tenerlo como profesor. ¿Qué decía José Nun? Decía que en la tragedia griega había un centro del escenario que lo ocupaban los héroes. Y en la tragedia griega tenía un coro. El coro no tenía rostro, tenía voz. ¿Quiénes formaban parte del coro? El coro formaba parte los que no iban a la guerra. ¿Quiénes eran? Las mujeres,
los niños, los ancianos, los, los discapacitados, como se dicen hoy en día, en aquella época eran los leprosos, los, los parapléjicos o los discapacitados y los enfermos. Ellos no iban a la guerra. Y sin embargo, todo esto aparecían y cantaban en la tragedia griega. El héroe miraba para arriba, porque miraba a los dioses del Olimpo, y quienes cantaban eran el coro. La rebelión del coro fue la rebelión de las madres de Plaza de Mayo, a quien dedico esta conferencia y este homenaje a Gino Germani, a las madres de Plaza de Mayo. Porque las madres de Plaza de Mayo son la continuidad de nuestra generación, son la continuidad de nuestra generación, son las que dieron voz a los que tenían voz, son la rebelión del coro. Esas son las mujeres que pudieron dar continuidad a algo que nadie hizo. Las llamaron locas. ¿Por qué las llamaron locas? Porque la loca no tiene el discurso del loco, como dice el gran sabio argentino Enrique Pichón Rivière. Aquí tengo la suerte de tenerlo de profesor también, a Enrique Pichón Rivière y a otros, a José Blecher y a otros, a Antonio Caparrós y a otros, a Mimi Langer y a otros en psicología, porque nosotros hacíamos materias optativas en psicología, grandes psicoanalistas. Tuve la suerte de conocer toda esta gente. Quiero rendir homenaje a estas madres, que fue la rebelión del coro, y a todos estos grandes profesores que nos dieron la suerte de tenerlos en toda nuestra existencia. Mi carrera, tuve la suerte de crear la carrera, la Universidad Nacional de Salta, porque yo soy de Salta, y además tuve la suerte de crear carreras como antropología social en Salta, que después la dictadura la destruyó, por supuesto, y me tuve que ir al exilio, pero el exilio mexicano, donde México me abrió las puertas de par en par. México, como México no hay dos, y es verdad. Y quiero rendir mi homenaje y mi agradecimiento al pueblo y al pueblo mexicano, un pueblo solidario, un pueblo que nunca vi en mi vida, que nos dio todo a nosotros, nos apoyó a todos nosotros. Éramos más de 20.000 exiliados en México, todos tuvimos trabajo, no nos faltó nada, nos ayudaron en todo a nosotros, y cuando volvimos nadie nos reconoció. Y quiero rendir homenaje para terminar también a Pedro Croch, que fue el que me recibió en la Universidad de Buenos Aires, el que me hizo entrar en el doctorado en sociología, en ciencias sociales, en la carrera en la Universidad de Buenos Aires, porque claro, cuando llego ya no está mal la carrera de sociología, no está mal, perdón, el doctorado en sociología, doctorado en ciencias sociales, porque hay ciencia política ahora. Pero no importa. Yo rindo homenaje a Pedro Croch, que falleció tempranamente a los 60 años, destruido por una guerra enorme que se da en esa universidad, una especie de escenario jovesiano donde todos una especie de guerra, de lucha o de guerra de todos contra todos. Es una cosa espantosa lo que pasó con Pedro Croch, y lo extraño profundamente a mi querido amigo Pedrito, que fue compañero de exilio, compañero de militancia. Daniel López, presente, hasta la victoria siempre. Compañero de exilio, presente, hasta la victoria siempre, Pedro Croch. Compañero de militancia académica, Jorge Beiste, presente, hasta la victoria siempre. Y a mi hermano Víctor Noé, secuestrado, mi único hermano secuestrado en 1976 en la vieja confitería del Molino, que ahora está reconstruida, con 28 años de edad. Nunca había usado ni un matagato. Era abogado defensor de presos políticos y de derechos humanos.
Y a todos ellos les dedico esta conferencia, y a ustedes les sugiero que vuelvan a Jorge Graciarena y a Torcuato Di Tella, porque Torcuato Di Tella merece el homenaje que no le hicieron, y que, igual que Jorge Graciarena, dos grandes sociólogos argentinos reconocidos internacionalmente y en nuestro país, olvidados, ninguneados. No sé, yo creo que es fundamental que los alumnos tomen conciencia de que lean el libro Poder y Clases Sociales en América Latina, de Jorge Graciarena, y Sociología de los Partidos Políticos, de Torcuato Di Tella, para entender a este país extraño que yo le llamo el enigma argentino. Y termino con algo de Torcuato Di Tella. Torcuato Di Tella me decía lo siguiente: la Argentina es la Australia que no fue. Y eso es, creo que eso es fundamental para poder entender a este país. La clase media argentina, hija de los barcos, hija de los inmigrantes europeos, pues los inmigrantes europeos, como mi padre quería, yo soy hijo de griegos, mi padre quería que su hijo estudie, porque él no pudo estudiar. Pero yo no salí como la clase media argentina, que lo único que piensa es en el viaje a Miami y el autito propio, y se le terminó esa cuestión. No, a mí me interesa la cultura, me interesan los libros, me interesan los oprimidos, me interesan los condenados de la tierra, me interesa fundamentalmente, como decía el Pepe Nun, mirar para abajo y mirar al coro, y mirar a las madres de Plaza de Mayo, que fueron las únicas que enfrentaron a la dictadura más sangrienta que tuvo la República Argentina, con lo mejor, que los 30.000 desaparecidos, que fueron los mejores que tuvimos como generación en la República Argentina. Lo tengo que decir aquí públicamente. Tuvimos grandes, los mejores, como Daniel Open, que fue uno de los más brillantes dirigentes estudiantiles que tuvo la Universidad de Buenos Aires, y está desaparecido. Por eso digo que no es casual que la dictadura argentina eligió los mejores. Mi hermano Víctor Jacobo Noé tenía promedio 10 como abogado, medalla de oro de la Universidad Nacional de Tucumán, para que sepan ustedes. Aquí en la dictadura argentina, me da en este momento la emoción de sentir a mi hermano cómo lo secuestraron a Víctor, que siempre estuvo con los oprimidos y los condenados a la tierra en Tucumán, en la FOTIA, con la FOTIA siempre. Y yo sigo presente hasta ahora, siempre con los oprimidos y con los condenados a la tierra. Muchas gracias.